llevando el mensaje de Jesucristo a todas las naciones, a través de la música y predicación. Jesús, el autor de Luis y Claudia Serna presentan su programa Cristo de Poder. Este programa ha sido diseñado para bendecir tu vida. Quédate con nosotros y disfruta de nuestra programación. Cristo de Poder. Y ahora con ustedes, Luis y Claudia Serna. Sean bienvenidos una vez más a su programa Cristo de Poder. Ya estamos aquí nuevamente para traer una palabra donde creemos que va a ser de bendición para tu vida. Bienvenidos. Bienvenidos, como tú dices, Luis, para nosotros es un gusto poder compartir con todos ustedes nuestra programación y bueno, deseamos que en este día Dios le esté bendiciendo grandemente y que este programa también le sea de bendición a su vida espiritual, a su familia, allí donde quiera que usted nos esté sintonizando este día. Amén. Hasta allá llegan nuestros saludos y nuestros deseos de bendición para cada uno de ustedes. Estamos trayendo temas de la actualidad donde creemos que estos temas verdaderamente son herramientas que nos van a ayudar en nuestra vida diaria, ya que cada día nos enfrentamos a algunas adversidades, algunas cosas que desconocemos o desconocíamos. Mas, sin embargo, ahora estamos viendo que mientras el fin viene, estamos viendo cosas, manifestaciones que solamente si estamos apegados a la palabra del Señor y a Jesucristo, podemos vencer y podemos seguir adelante en nuestro caminar en el Señor. Yo les voy a pedir a todos que leamos la palabra del Señor. Le voy a pedir a mi esposa que pueda leernos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 al 16. Y dice de la siguiente manera: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Amén. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Interesante tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, que lleva como título Verdad versus falsedad. Interesante tema. Interesante tema, Luis, pero es que, ¿sabes? Es bien importante Amén. Tocar estos temas hoy en día, porque eso es lo que se está viviendo. Hay tanta falsedad en este Amén. Mundo, Luis, pero en medio de esa falsedad también hay una verdad. Así como dicen a veces en unos exámenes Amén. Que hacemos, aparece por ahí, falso o verdadero. Amén. Y uno tiene que encontrar ahí, según su experiencia, su aprendizaje, lo que uno ha estudiado Amén. Respecto a ese examen que está tomando, uno sabe distinguir si es falso o es verdadera Amén. La respuesta o la pregunta que te están haciendo en dicho examen. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy en el mundo entero, Luis. Falsedad, mentira del diablo, confusión, pero en medio de todo eso también está la verdad. Está también la verdad versus falsedad. Ese es el tema que queremos compartir el día de hoy. Y sabes, es importante hablarlo porque hay tanta gente creyendo a la falsedad por ignorancia, Luis. Mucha gente se va por el lado falso, por el camino más fácil, porque quiero decirte que a veces la falsedad te presenta un camino más fácil, más llevadero, y entonces la gente dice, pues por allí camino, por allí voy, porque esto funciona más. Bueno, de que funcione, eso no quiere decir que es verdadero, o que vas por el camino correcto, o que lo que estás haciendo está bien. Sabemos, tenemos que distinguir, Luis, y saber cuál es lo verdadero y cuál es lo falso, pero para saber distinguir eso, hay que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Hay que tener el discernimiento del Espíritu Santo en nuestra vida para saber distinguir eso. Así que les vamos a pedir que hagan sus anotaciones. Esto va a ser como cuando estamos en la escuela.
y usted haga sus anotaciones, porque es muy interesante lo que vamos a decir, mayormente en los tiempos que vivimos. Vemos las características de la apostasía, vemos las características del, como dicen, ecumenismo, preparando a las sectas mundiales al anticristo. Mucha gente habla de la piedad, mucha gente habla que Dios es amor y que Dios es amor, pero niegan el Evangelio y a Cristo. Entonces, es contrario. Ahí tenemos un ejemplo, Luis, de falsedad Amén. versus verdad, ¿no? O sea, hay tanta gente simulando ser una cosa y no lo son. Y sabes, siempre ha habido eso, Luis. Amén. Siempre ha existido algo que se opone a la verdad. Amén. Siempre ha habido, desde el principio podemos ver que siempre han habido cosas, siempre han habido personas, siempre han habido situaciones oponiéndose a la verdad. Siempre han habido Jannes y Jambres. ¿Sabes? Estos son maestros falsos. Tal vez alguien dirá, ¿quiénes son esos? Bueno, son maestros falsos, son adivinos, son hechiceros, son psíquicos. ¿Cuánta? Que existieron, sí, cuánta cosa más parecida que existieron en los tiempos de Faraón, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Aarón. Existieron tales personas y esas fueron las personas las cuales Faraón llamó, Luis, cuando Moisés y Faraón querían liberar al pueblo y llevarlo a una verdad, llevarlo a un lugar que Dios les había prometido donde serían liberados. Vemos que allí fue donde apareció Jannes y Jambres, aquella gente que Faraón llamó, los hechiceros, los psíquicos, gente que estaba oponiéndose a la verdad, oponiéndose al propósito de Dios. Y sabes, siempre ha existido eso y siempre ha habido y hasta el día de hoy lo hay. Y es por eso que nosotros tenemos que abrir los ojos grandotes y saber distinguir y apartarnos, darle la contra a Jannes, a Jambres, a personas tales, porque hacen cosas, Luis, parecidas a la verdad. En el libro de Éxodo, en el capítulo 7, versículo 11, ahí habla de esta historia. Pero ¿qué hizo o qué le hizo la serpiente de Moisés a la de ellos? Allí vemos que dice que la serpiente de Moisés dice que la devoró a la serpiente de ellos. Es que, ¿sabes? Cuando Faraón quiso detener al pueblo para que saliera a ser liberado, se opuso y fue cuando llamó a todas estas gentes, a los hechiceros. Cuando se opuso Faraón fue cuando Moisés, Dios le dio la orden de que Aarón tirara la vara y la vara se iba a convertir en serpiente. Entonces, pero como siempre el otro lado falso quiere actuar de similar forma, fue allí donde los hechiceros quisieron hacer lo mismo y también tiraron sus varas ellos también y también se convirtieron en serpientes. Pero como siempre, la verdad prevalece ante la falsedad. Vemos que la serpiente de Moisés y Aarón, pum, boom, fue y se tragó a las serpientes de los hechiceros. Completamente la devoró. La devoró completamente y allí quedó demostrado que las serpientes de tales personas eran falsas. Y este es un ejemplo de la predicación de un evangelio de verdad, de un evangelio parecido como se parecían las serpientes de Moisés a la serpiente de estos falsos hombres o de estos falsos hechiceros. Vemos quién hizo la diferencia. En ese caso, la diferencia la hizo el poder que hay en Dios y el poder que hay en la palabra. Como los tiempos de hoy, vemos cómo Dios ha levantado hombres eminentes que predican la palabra de verdad, practican la piedad, practican la unidad de modo de llevar a un pueblo a Cristo,
a través de la predicación del Evangelio. Y por el otro lado vemos hombres verdaderamente que se han introducido y que se han aparecido dentro de las iglesias, ministros que tienen mucho talento y predican, según ellos, bajo una unción, pero a través de la palabra nosotros vemos que esa unción es desconocida y vemos cómo ellos tratan, en vez de unir a una iglesia, tratan de apartarla y llevarla en un camino equivocado. Pablo aquí les habla que son seductores. Habla también que extravían a muchos debido a su deseo pecaminoso. No sé si usted ha escuchado, a veces hay movimientos que se están levantando de diferentes sectas, de un unitarismo, de una preparación hablando de la apostasía, en una preparación ecuménica. Hemos escuchado a través de algunos medios de comunicación cómo están tratando de decir que hay un solo Dios y que nosotros podemos unirnos con diferentes sectas religiosas y que Dios nos va a ver igual o que vamos a ser escuchados de la misma oración igual. Mas, sin embargo, la palabra del Señor aquí nos habla que afuera de Dios nada hay, porque solamente hay un Dios soberano que está sentado siempre en su trono y que no lo ha dejado ser, y que sobre todas las cosas Él está encima de ellas. La verdad siempre tiene que prevalecer ante la falsedad, Luis. Amén. Y aunque se parecen, algunas cosas se ven como si fueran iguales, pero no son iguales. Hay que saber distinguir. Y ¿sabes cómo saber distinguir cuando algo es falso? Es por medio de la palabra, por medio del conocimiento de la palabra y por medio del poder que hay Amén. En la palabra. Es como nosotros Amén. Podemos distinguir cuando algo es falso y cuando Amén. Algo es verdadero. Pero alguien que esté sin conocer la palabra Amén. Y sin conocer el poder que hay en la palabra, se le va a ser muy difícil distinguir cuando algo es falso. Queremos decir a través de testimonios y de hechos que hemos visto a través de lo largo de nuestro ministerio. Hemos visto algunas cosas como estos hombres entran, como dicen, con cara de piedad. Yo conozco una historia de un pastor que aún estando él enfermo, en una condición verdaderamente en la cual él no podía ejercer su ministerio, él pidió ayuda a cierta persona. Y estamos hablando aquí algunas ciudades alrededor. Y esta persona, en vez de echarle una mano de pastor a pastor, de amigo a amigo, este hombre lo que hizo fue tratar de, en vez de ayudar y tratar la manera de echarle la mano a este pastor, lo que hizo fue ver de qué forma sacaba aún los pocos miembros que este pastor, estando en esta condición de enfermedad, tenía. Yo pregunto a usted, ¿verdaderamente son estas personas que estamos mencionando? Sí son. ¿Por qué razón? Porque una persona que tenga el carácter de Jesucristo no va a llegar a otro lugar, a otra iglesia, a poder, como dicen, acabar con lo poquito que ha quedado de aquella iglesia. En estos momentos nosotros tenemos que tener los ojos muy abiertos y saber también a quién le abrimos las puertas, porque muchos se van a introducir en nuestras iglesias teniendo todas las características que nosotros hemos mencionado. Por lo tanto, pueblo del Señor, como dicen, cuidado. Hoy más que nunca tenemos que estar guiados no solamente de lo que vemos, sino estar guiados del poder y del Espíritu Santo. Así que vamos a hacer una pausa. Y luego regresamos con este tema tan interesante que lleva como título Verdad versus Falsedad. Regresamos. En un momento regresamos. Quédate aquí con nosotros en tu programa Cristo de Poder.
El Ministerio Cristo de Poder, el hermano Luis y Claudia Serna, te invitan a que sintonices su programa todos los lunes a partir de las 7:30 de la noche, con un mensaje que será de bendición para tu vida, aquí en tu mismo canal. Sintonízanos y no te lo pierdas. Ministerio Cristo de Poder, predicando el Evangelio a través de su música y predicación. Hemos tomado con agrado este llamado sabiendo que el trabajo en el Señor no será en vano. Para más información, comunícate al 832-788-6456. Visita nuestra página web www.cristodepoder.com. Ya estamos aquí, en tu programa Cristo de Poder. Interesante tema, verdad versus falsedad. Estamos muy enfrascados en este tema. Hemos orado al Señor y esto es lo que el Señor puso en nuestro corazón. Pablo asume en el versículo 14 del libro que tenemos de encabezamiento que Timoteo puede o no puede continuar en la sana doctrina. Por eso le da una orden, le habla en un modo, como dicen, imperativo. Y vemos el resultado de este joven, verdaderamente que la palabra lo ha manifestado a través de este libro de Timoteo como un buen joven lleno de poder y conociendo bien las Escrituras y el Evangelio. Hay creyentes que comienzan bien en la sana doctrina y terminan mal. Hay otros creyentes que empiezan mal en la sana doctrina y terminan bien. Hay otros creyentes que empiezan mal en la sana doctrina y terminan mal. Hay otros creyentes que empiezan bien en la sana doctrina y terminan bien. Ahora la pregunta sería, ¿de cuáles quiere ser usted? Wow, tremenda pregunta. ¿De cuáles quiere ser usted? Tremenda pregunta, Luis, ¿sabes? Yo creo que todo mundo, Luis, quiere ir por el camino correcto. Según nosotros platicamos con personas, todo mundo dice, no, yo quiero ser una persona de bien, yo quiero hacer las cosas bien, pero en algunas ocasiones en el transcurso del camino vemos que no están muy bien, ¿verdad? Pero todo mundo, ese es el propósito. La cosa es saberse mantener, como tú dices. ¿Sabes? Me llama la atención lo que dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, versículo 14, dice, no descuides el don que hay en ti. Hay mucha gente que se pierde por descuidarse, Luis, por quedarse ahí pasivo y decir a todo sí y no saber reconocer cuándo tiene que decir sí y cuándo tiene que decir no, porque si algo está mal, pues hay que decir no, ¿verdad? El 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Amén. O sea, cuando tú aprovechas algo, cuando tú eres alguien de bien y haces las cosas bien, no solamente te va a aprovechar a ti, sino a todos los que te rodean. ¿Sabes? Debemos animarnos unos a otros en persistir en esto, animar a los creyentes. ¿Sabes? A mí me gustaría compartir, Luis, 5 evidencias de la verdad, de verdades que en la Biblia encontramos, porque ¿sabes? Mucha gente anda buscando la verdad en el hermano que está en el lado, en el líder. No, la verdad la encontramos en la palabra de Dios, la verdad está aquí. Algunas ocasiones es que todo mundo quiere que alguien más le diga las cosas y bueno, fulanito lo dijo y si fulanito lo dijo, es verdad y yo lo voy a hacer. No, si fulanito te dijo una cosa, si el hermano que está a tu lado te dijo algo, tú ve a la palabra y verifica si lo que te dijeron es cierto y es verdadero, porque hay alguien, Luis, hay personas que disfrazan las palabras y en realidad al final de cuentas vienen significando otras cosas, pero hay toda la verdad escrita aquí ya en la Biblia y evidencias de que la Biblia es verdad. Mira, número 1, yo he puesto aquí que sus hechos
son cumplidos, se cumplen. Lo que dice la palabra de Dios se cumple. Número 2, sus profecías. Aquí están las profecías, Luis, y nosotros las estamos viendo ya cumplidas. La 3, la veracidad y demostración de las palabras que aquí encontramos. Número 4, su extraordinaria unidad de Dios Padre, Hijo Jesucristo y Espíritu Santo. Y número 5, el testimonio de Jesucristo, vida, muerte y resurrección. Esas son las verdades que deben de fundamentarse y prevalecer en nuestro caminar diario como cristianos. Verdades que nosotros debemos compartir. Verdades con las cuales tenemos que darle la contra a la falsedad. Porque si es que aquí encontramos todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo que nosotros debemos practicar, Luis, está aquí. Pero para eso, como decíamos antes, hay que saberlo, hay que escudriñarlo, hay que aprenderlo. Y no solamente eso, hay que practicarlo. ¿Cuáles pueden ser las características de un buen ministro de Jesucristo? Lo podemos ver en el libro de Primera de Timoteo, en su capítulo 4, versículo 6 en adelante, donde nosotros podemos ver en primer lugar el ejemplo, ¿no? Siempre nosotros podemos hablar de muchos ministros, pero siempre en algunas ocasiones hablamos de nuestro pastor, ya que tenemos muchos años de estar juntos en cuanto a lo que él predica. Y estamos en mismo acuerdo. ¿Por qué razón? Porque él siempre ha enseñado a las congregaciones o a las personas que le escuchan a través de los medios de comunicación que es necesario que ellos puedan también ver lo que él está predicando, porque es interesante, ¿no? Mientras él está predicando, siempre le pide a la congregación que nosotros escudriñemos también nuestra Biblia y podamos ver si lo que él dice es verdad. Y eso es lo que se necesita en estos tiempos. Si lo que nosotros oímos es verdad a través de la palabra del Señor. Es interesante también tomar en cuenta la lectura de la palabra. El problema es que muchos han dejado la lectura, muchos han dejado de escudriñar la palabra del Señor y se han ido a través de las fábulas. Usted decía al principio una cosa, a veces yo sé que no es difícil a veces alcanzar lo bueno y por eso muchos han perdido el enfoque, porque todo lo quieren muy práctico, todo lo quieren fortugó, como dicen. Mas sin embargo, la palabra aquí nos enseña que es necesario que un buen soldado, un buen ministro de Jesucristo, sus primeras cualidades tienen que concordar con lo que la palabra del Señor se nos ha sido enseñado. Y mira lo que dice segunda de Timoteo 4:2, Luis, dice que prediques, y dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es lo que estamos viviendo, Luis, hoy en día. Y es por eso que nosotros hemos querido tocar este tema, que la palabra nos sigue hablando a tiempo y fuera de tiempo, porque sabe, estos tiempos se están viviendo hoy, que dice el 3, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina. Hay tres cualidades que usted mencionó que pueden ser elementos para una buena predicación o para un buen ministro del Evangelio. El problema es que a veces nosotros, con tal de agradar a la gente y las palabras, a veces quedamos mal con Dios y con su palabra. Oiga bien, son tres cualidades: redarguye, reprende y exhorta. Y eso es lo que a veces menos hay en estos tiempos. ¿Por qué razón? Porque la gente quiere que usted predica lo que ellos quieren escuchar, no lo que la palabra del Señor dice. Y muchos se han acostumbrado a estas fábulas. A veces muchos se han acostumbrado a oír más del predicador que lo que la palabra, el Señor nos exhorta. Es necesario que nosotros podamos reprender primeramente el pecado,
reprender aquellas cosas que no están conforme a la palabra o a la sana doctrina. Podemos aplicar y podemos redarguir a aquella persona si anda mal en los caminos del Señor. Redarguir a estos hombres verdaderamente que hemos mencionado en el día de hoy, que son hombres que tienen cara de piedad, mas sin embargo nosotros sabemos que son lobos rapaces, que de una u otra forma están queriendo arrastrar a las ovejas y llevarlas al matadero. Hoy más que nunca, Iglesia de Jesucristo, o usted como obrero o como obispo o como ministro del Evangelio, tenemos que guardar esta palabra, y quizás en algún momento, quizás vamos a recibir todo lo contrario, vamos a ser criticados, pero como dicen, es mejor ir despacio pero seguro y llegar a un final y recibir la corona de la vida. Estas palabras le dijo Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía y mentirosos que, teniendo cautivada la conciencia, prohibirán, oiga bien, todas las cosas que nosotros hemos mencionado. Pueblo mío, apártate de ella. No todo lo que dice Jesucristo, no todos los que tengan nombre de iglesia o del buen nombre, eso quiere decir que ahí está Cristo la verdad. Es necesario que escudriñemos la palabra y todos estemos de acuerdo que lo que se dice es lo que está en la palabra del Señor. ¿Por qué te parece, Luis, si concluimos Amén. Ya haciendo una oración? Amén. Padre, te damos gracias en este momento. Sí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y como ministro, Señor, de Jesucristo, Padre, damos testimonio y traemos esta palabra a tu pueblo, Señor, y que tu pueblo juzgue lo que nosotros hemos hablado y que hagamos conciencia, Padre, en donde nosotros estamos parados, si estamos en la verdad o estamos en la falsedad, Señor. Pedimos que tú redarguyas, que tú reprendas, Padre Santo, que tú exhortes a través y que puedas llegar a esos corazones, Señor, que han sido cautivos de la falsedad, Padre Santo. Pedimos que tu palabra alumbre, Señor, toda oscuridad de pecado y de malicia, Padre, y que puedan venir a tu palabra y al conocimiento de tu verdad. Guarda, Señor, a tu pueblo, guárdanos a nosotros, Señor, de no caer en estas trampas del maligno. Padre, te bendecimos, honramos tu nombre y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues será hasta la próxima y nos despedimos como siempre, recordándoles que tenemos a un Cristo de poder. Hasta aquí su programa Cristo de Poder. Para más información de nuestro ministerio, comunícate con nosotros al 713-779-6493 o visita nuestra página cristodepoder.com. Recuerda que tenemos un Cristo de Poder.